Bienvenidos a las Olimpiadas Infantiles. La primera prueba consistirá en 4 etapas, y cada una de ellas deberá ser superada con el corazón y devoción. Los competidores están listos. En sus marcas, listos, ¡fuera! Juan el Bautista era el primo de Jesús y él bautizó a Jesús en el río Jordán. Y en la primera etapa tienen que acomodar las imágenes de forma correcta sobre la vida de Juan el Bautista. La vida de Juan es impresionante y un ejemplo a seguir. La primera semana me ha inspirado a ser un mejor pastor. Colocamos esta última imagen y listo. Jesús pasó 40 días y 40 noches, en las cuales demostró su lealtad hacia nuestro Padre. Ahora tendrán que dibujar las emociones que les hizo sentir el relato de la tentación de Jesús. En esta semana recuerdo que aprendí a cómo Jesús venció al mal y salió victorioso. Tommy, dime qué aprendiste del libro de Mateo. Mateo nos cuenta una serie de bendiciones. Jesús dio estas bendiciones a sus discípulos durante el Sermón del Monte. Cada bendición ofrece una recompensa futura a la persona que posea una cualidad de carácter específico. ¡Corre, Tommy! ¡Que casi llegas a la meta! Juan el Bautista era el primo de Jesús y él lo bautizó. Solo se preocupaba por el reino de Dios y siempre hablaba del amor y de la verdad. Gracias, Dios, por enseñarme a vivir una vida como Juan, una vida para Cristo. Vamos por los próximos 10 metros. Inclinarse solo ante Dios. DJ, de 6 años, vio un altar mientras caminaba por el pasillo de su escuela en Tailandia. ¿Sabes qué es un altar? Un altar es un lugar en el que se coloca una imagen religiosa. En la escuela de DJ había un altar con una imagen de María, la madre de Jesús. DJ recordó que su maestra les había dicho, a ella y a los otros niños, que se inclinaran ante la imagen de María cuando la vieran. Así que, DJ dobló cuidadosamente las rodillas frente a la imagen y continuó su camino. Ella no lo sabía, pero alguien la vio inclinarse. Desde el 4º piso de la escuela, su papá estaba mirando hacia abajo y vio a su hija inclinarse ante la imagen. Él era adventista del 7º día y no se inclinaba ante imágenes. Al principio, pensó que DJ era uno de los muchos niños de la escuela cuyos padres se inclinaban ante las imágenes, pero luego se dio cuenta de que era su propia hija. En casa, papá y mamá se sentaron a conversar con DJ. Hoy te vi doblar las rodillas ante una imagen en la escuela. Le dijo su papá. ¿Por qué hiciste eso? DJ miró a su papá y a su mamá con los ojos muy abiertos. No pensaba que hubiera hecho nada malo. La maestra nos dijo que tenemos que hacerlo, respondió. El papá y la mamá se miraron. Aunque le habían enseñado a DJ que eran adventistas del 7º día, nunca le habían explicado que había otras religiones en el mundo y que en algunas de ellas la gente se inclinaba ante imágenes. El padre abrió la Biblia en Éxodo 20 y le habló a DJ sobre los 10 mandamientos. Escucha, DJ, el primer mandamiento dice, no tengas otros dioses aparte de mí. Eso significa que Dios quiere que lo adoremos solo a Él. Nos inclinamos solo ante Dios. No nos inclinamos ante nadie más. Entonces el padre leyó el 2º mandamiento, que dice, no te hagas ningún ídolo.
Le explicó que la imagen en el altar de la escuela era un ídolo. Dios dice que no debemos inclinarnos ante ellos. Le dijo. DJ lo entendió. Amaba mucho a Dios y prometió no inclinarse ante nadie más que Dios. Pero no era fácil ir a una escuela donde los otros niños se inclinaban ante una imagen. No fue fácil cuando la maestra les pidió nuevamente que se inclinaran. DJ quería ser como los otros niños y no le gustaba desobedecer a la maestra, pero quería hacer feliz a Dios, así que no volvió a inclinarse ante la imagen. Mientras tanto, el padre y la madre de DJ oraban fervientemente. Vieron que la situación no era fácil para DJ. Deseaban que ella pudiera estudiar en una escuela adventista. Dios respondió sus oraciones. La mamá de DJ, que es maestra, consiguió un nuevo trabajo como maestra en la Escuela Misionera Internacional Adventista, en otra región de Tailandia. El padre, quien también es maestro, también consiguió trabajo en la escuela. A DJ le encantaba su nueva escuela. Muchos de los niños no eran cristianos, pero todos los maestros eran adventistas y amaban a Dios con todo su corazón. En la escuela, DJ aprendió más sobre los 10 mandamientos, e incluso los memorizó todos. Hace 3 años, su ofrenda del 13º sábado ayudó a la escuela donde estudia Dorothy Jin, la Escuela Misionera Adventista Internacional de Korat, Tailandia, a mudarse a una nueva sede para que más niños puedan aprender sobre el único Dios digno de adoración. Gracias por planificar una generosa ofrenda del 13º sábado este trimestre para ayudar a más niños a aprender sobre Dios. Hola chicos, bienvenidos a la lección número 7 de la clase de menores titulada Mi nuevo prójimo, el relato del buen samaritano. Nuestra cronología bíblica la encontramos en el Nuevo Testamento, los Evangelios, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Nuestro versículo para memorizar. Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Nuestra enseñanza principal: porque amamos a Dios, todos llegan a ser nuestro prójimo. ¿Conoces a alguien que se ha mudado a tu vecindario y que no parece encajar en el mismo? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Algunos de tus compañeros de la escuela se visten en forma diferente a ti? ¿Cómo los tratas? En uno de sus relatos, Jesús nos dio una definición completamente diferente de la palabra prójimo. Jesús estaba sentado en la ladera de la colina mientras enseñaba. Como de costumbre, diferentes personas lo escuchaban. Algunos acudieron porque Él les transmitía esperanza. Otros vinieron porque les ayudaba a entender el amor de Dios. Otros porque tenían dudas respecto a Él y deseaban ponerlo a prueba. Ese día había un abogado en medio de los oyentes. Era alguien que deseaba poner a prueba a Jesús, por lo que le preguntó: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús, que podía leer el corazón de aquel abogado, contestó su pregunta con otra interrogante, que deseaba que todos oyeran y entendieran. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? El abogado sonrió ampliamente y dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. El abogado no deseaba que la conversación concluyera tan pronto, por lo que pensó en otra posibilidad. ¿Pero quién es mi prójimo? El maestro contempló al gentío y comenzó a relatar una de sus historias. A la gente le encantaba que él relatara historias. Por otro lado, algunos se incomodaban porque él no estaba dispuesto a discutir con ellos respecto a la ley. Un hombre se dirigía de Jerusalén a Jericó. Como viajaba solo, un grupo de ladrones consideró que era una víctima fácil para provecho de ellos. Lo agarraron y le quitaron la ropa.
lo golpearon y se llevaron todas sus posesiones, dejándolo como un muerto a un lado del camino. Un sacerdote pasó por el mismo lugar, vio al hombre que parecía estar muerto a un lado del camino. Rápidamente se pasó al otro lado para simular que no lo había visto. Después de un rato, un levita pasó por el lado del herido. Al verlo, cruzó al otro lado del camino con el fin de no contaminarse. Finalmente llegó un samaritano, en un burro. El samaritano se detuvo sintiendo compasión. Sin tomar en cuenta que también podría ser atacado, lo único que pensaba era que aquella persona que estaba tirada al lado del camino necesitaba ayuda. Utilizó vino y aceite y un pedazo de tela para curar las heridas del moribundo, lo mejor que pudo. Luego, cuidadosamente lo colocó en su burro y se dirigió a Jericó. Al llegar al primer mesón, entró y colocó al herido en una cama para pasar allí la noche. A la mañana siguiente, después de asegurarse que el herido estaba descansado, el samaritano le dio algo de dinero al dueño del mesón. Por favor, cuide usted a este hombre, tenga este depósito. Si usted gasta algo más, se lo pagaré a mi regreso. En aquel momento Jesús interrumpió su narración para contemplar los rostros de la gente que estaba a su alrededor. Luego miró a su interlocutor. ¿Cuál de aquellos tres piensa usted que era el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El hombre guardó silencio por un minuto. No le había gustado que Jesús convirtiera al samaritano en el héroe de su relato, ya que los judíos consideraban a los samaritanos como racialmente inferiores respecto a su religión. No eran verdaderos judíos. ¿Por qué Jesús habría hecho de los religiosos como él los malos de la historia? El abogado ni siquiera deseaba pronunciar la palabra samaritano, por lo que respondió: el que se compadeció de él. Jesús sonrió. El especialista en la ley había contestado su propia pregunta. Anda entonces y haz tú lo mismo. El abogado se marchó con una expresión de perplejidad en el rostro, sin polémica, sin discusiones. Jesús había enseñado a sus seguidores que debían tratar con bondad y misericordia a toda persona necesitada, sin importar el color de su piel, cuán inteligente fueran, qué idioma hablaran o incluso cómo olieran. Cualquier necesitado era el prójimo de ellos. Los protagonistas de cualquier acto bondadoso no siempre serán las personas religiosas. En ocasiones, el mejor ejemplo nos llega a través de un despreciado samaritano que supo cómo amar. La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 10, la experiencia de la salvación. Mediante Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y librados del señorío del pecado. La cita de Elena G. de White para reforzar la lección la encontramos en El deseado de todas las gentes, capítulo 54, página 473. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. La próxima semana veremos la lección titulada Una señal de realeza. Ama a tus enemigos. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos. Voy contando, compartir de su amor donde quiera que voy.
Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Desayuno con las aves. El versículo para memorizar está en Isaías capítulo 41, versículo 10, que dice: Yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. El mensaje es: Dios sabe lo que necesito, Él se preocupa por mí. ¿Has visto alguna vez a las aves alimentándose? ¿Qué comen? Si Dios te dijera que las aves te van a traer alimento, ¿qué esperarías que te trajeran? ¿Semillas? ¿Lombrices? ¿Alguna fruta? Hace mucho tiempo Dios envió unas aves para alimentar a un hombre. La historia de Elías y las aves es una historia maravillosa. Hace mucho tiempo, el malvado rey Acab reinaba en Israel. Acab hizo lo malo a la vista de Dios más que ningún otro rey. El rey Acab y la reina Jezabel adoraban ídolos. Llevaron a los israelitas a adorar ídolos también. Animaron a la gente a desobedecer los mandamientos de Dios. Jezabel y los profetas malvados de Baal mataron a los profetas de Dios. Dios tenía un profeta llamado Elías. Elías era de Tisbe, de la región de Galaad, de la otra orilla del río Jordán. Elías servía a Dios y le enseñaba a otros a adorarlo. Se preocupaba por la adoración de ídolos que se observaba en Israel. Él sabía que esa adoración aumentaba la maldad entre los israelitas. Le disgustaban los sacrificios hechos a los dioses paganos. Los profetas de Baal le enseñaban a la gente que el dios Baal era quien enviaba la lluvia y el rocío. Creían también que Baal controlaba los ríos y los arroyos. Elías sabía que era Dios el que lo hacía y no podía soportar la idea de esta enseñanza engañosa. Elías le rogó a Dios que le enseñara una lección al pueblo de Israel. Así que Dios le pidió que le diera un mensaje al rey Acab. Elías sabía que el rey Acab no quería ningún mensaje enviado por Dios. Sabía también que los guardias del palacio lo reconocerían como profeta de Dios. Podían arrestarlo, hasta podían entregarlo en manos de Jezabel y sus malvados profetas de Baal. Pero a pesar de los peligros, Elías no vaciló. Fue a Samaria y sin que lo detuvieran los guardias, entró directamente al palacio. Se dirigió directamente al rey y le dio el mensaje que Dios le enviaba. Juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Le dijo Elías al rey y rápidamente se alejó del palacio. Elías no estaba solo cuando fue a ver al rey Acab. Sin la protección de Dios, seguramente los guardias lo habrían arrestado y matado. Pero Dios estaba con él y así pudo entrar al palacio. Dios lo ayudó también a salir de allí. Dios le dijo a Elías: Sal inmediatamente de aquí. Vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Allí encontrarás agua en el arroyo y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Y eso es exactamente lo que pasó. Elías encontró un lugar seguro y tranquilo al lado de un arroyo. Cada mañana y cada tarde los cuervos le traían alimento a Elías. Y durante muchos meses Elías bebió agua del arroyo. Tuvo siempre agua para beber mientras el arroyo tuvo agua. Elías se sentía seguro al cuidado de Dios. Cada vez que los cuervos bajaban para traerle comida, Elías sabía que Dios le estaba dando el regalo de la vida. Y sabía también que su vida era preciosa para Dios.
la fe.